Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de aritmética. En esta sesión explicaremos el tema de proporcionalidad directa e inversa. Y para ello vamos a explicar, primero que nada, qué es cada una de ellas. Iniciemos con la proporción directa. Se relaciona con dos magnitudes en las que al aumentar una, también aumenta la otra y viceversa. Esto quiere decir que si una magnitud aumenta, la otra también la hará. O si una magnitud disminuye, la otra magnitud también tiende a disminuir. Y aquí tenemos un ejemplo claro, un ejemplo sencillo. Si un dólar cuesta 20 pesos mexicanos, ¿cuánto costarán 25 dólares? Es decir, si yo quiero comprar más dólares, obviamente voy a tener que pagar más pesos mexicanos en este caso. Y si quiero menos dólares, voy a tener que pagar menos pesos mexicanos. Ese es un ejemplo de una proporción directa. Otro ejemplo sencillito es cuando tú vas a la tienda a comprar algún refresco o alguna golosina. Si tú quieres comprar, por ejemplo, un refresco que vale 15 pesos, bueno, por 15 pesos tú vas a tener un refresco. Si tú quieres dos refrescos, vas a tener que pagar el doble, que serían 30 pesos, y así sucesivamente. Eso se dice que es una proporción directa. Si una magnitud aumenta, recuerda que la otra también aumenta. O si la magnitud disminuye, la otra también tiende a disminuir. Vamos con la siguiente proporción, la proporción inversa. Es una relación de magnitudes en la que al aumentar una, la otra disminuye y viceversa. Esto quiere decir que si una magnitud aumenta, la otra tiende a disminuir. O bien, si una magnitud disminuye, la otra tiende a aumentar. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es una proporción inversa. Si una llave llena un estanque en 3 horas, ¿en cuánto lo llenarán o lo harán dos llaves de las mismas características? Por ejemplo, si yo abro la llave para llenar un estanque, pues va a tardar cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, si yo abro dos llaves para poder llenar el mismo estanque, obviamente tardará menos tiempo. Al aumentar las llaves, disminuye el tiempo. Esta es una proporción inversa. Otro ejemplo sencillito es, por ejemplo, si estás construyendo una pared, una barda, ¿sí? Si un albañil tarda 2 días en construirla, bueno, 2 albañiles quizá tardarán menos tiempo de lo que uno. Entre más trabajadores haya, menos tiempo es el que van a tener que ocupar para poder realizar la misma actividad. Esa es una proporción inversa. Una magnitud aumenta, la otra disminuye, o bien una magnitud disminuye y la otra aumenta. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Bien, ya que explicamos la diferencia entre una proporción directa y una proporción inversa, ahora vamos a explicar cuáles son las fórmulas que se tienen que utilizar para poder dar solución a estas proporciones. Los escribo en la parte superior. Si nosotros estamos trabajando con una proporción directa, entonces es muy importante organizar las magnitudes semejantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a armar 4 datos. 3 datos siempre van a ser conocidos y un dato siempre va a ser desconocido, que es el que nosotros queremos calcular. Bien, entonces en una columna va una magnitud y en otra columna, la segunda columna, va la segunda magnitud. Recuerden que en las proporciones estamos hablando de 2 magnitudes y cuando son directas, una disminuye y la otra también, o bien una aumenta y la otra también. Bien, ¿cómo vamos a utilizar esta fórmula? Si nosotros tenemos la incógnita en cualquier lado de la posición en que nosotros la ubiquemos, siempre en las proporciones directas vamos a multiplicar en diagonal los lados o los datos que nosotros conozcamos del problema. Por ejemplo, aquí estamos multiplicando en diagonal y siempre vamos a dividir entre la cantidad restante. Puede ser que la X esté de este lado y acá un dato conocido, entonces se multiplica de esta forma en diagonal y se va a dividir siempre entre la cantidad restante. Y aquí estaría la fórmula. Para encontrar X, que es el dato faltante, sería multiplicar C por A, aquí está, y el resultado dividido entre B. Esta sería la fórmula de una proporción directa.
Las proporciones inversas, de igual forma, siempre vamos a conocer tres datos y vamos a calcular un dato desconocido. De igual forma, en una columna vamos a poner una magnitud y en la segunda columna la segunda magnitud. Por ejemplo, si estamos hablando de vacas y caballos, en una columna ponemos vacas y en la otra columna ponemos caballos, ¿de acuerdo? Entonces, la proporción inversa se resuelve multiplicando siempre en horizontal los datos conocidos. Si en la parte superior tengo datos conocidos, entonces vamos a multiplicar esos datos superiores en horizontal, repito. Y el resultado de eso se va a dividir entre el dato restante. Si en la parte inferior estuviesen los datos conocidos, entonces aquí multiplicamos estos dos y dividimos entre el restante. Pero aquí, como la x está en la parte inferior, multiplicamos los de arriba en horizontal y el resultado se divide entre la cantidad restante. Entonces la fórmula quedaría que x es igual a por b dividido entre c. Entonces, en síntesis, no lo olvides. Proporciones directas multiplicamos en diagonal y dividimos entre la cantidad restante. Proporciones inversas multiplicamos en horizontal y dividimos entre la cantidad restante. Vamos a aplicar estas fórmulas en un problema. El ejemplo número 1 nos dice: si dos trabajadores realizan una actividad asignada en 5 días, la pregunta es: ¿en cuántos días realizarán la misma actividad si les ayudan 3 personas más? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las magnitudes y después qué tipo de proporción es. Las magnitudes que habla el problema son trabajadores y días. Ahí están, trabajadores y días. Esto va a ser clave para poder identificar qué tipo de proporción es, si es directa o es inversa. Si dos trabajadores realizan una actividad en 5 días y después se les unen más trabajadores, entonces aquí lo que tenemos que pensar es que entre más trabajadores hagan una misma actividad, estos van a necesitar de menos días para poder realizar la misma actividad. Entre más personas ayuden, menos es el tiempo que tardarán en finalizar esa actividad. Entonces, estamos hablando de una proporción inversa. Eso sería aquí nuestra respuesta. Proporción inversa. Ya tenemos identificado que es inversa. Por lo tanto, utilizaré esta formulita, la de la derecha. Vamos ordenando los datos. Primero que está hablando de, vamos a poner aquí que son trabajadores y acá vamos a poner que son días. Son dos trabajadores y dos trabajadores realizan una actividad asignada en 5 días. Ahí está. 2 trabajadores, 5 días. ¿En cuántos días realizarán la misma actividad? Yo quiero saber los días, entonces aquí voy a poner la X, la incógnita. Si les ayudan 3 personas más. 3 personas más a las que ya existían. Entonces en realidad aquí serían 5 personas. ¿De acuerdo? Si ya existían 2 y se les unen 3, entonces van a ser 5 personas. Ahí está. Como dijimos que es una proporción inversa, recordarás que las proporciones inversas se resuelven multiplicando en forma horizontal los datos conocidos. Es decir, este multiplicado por este, y el resultado de esto se divide entre la cantidad restante para obtener el valor de x. Entonces, en la solución, ¿cómo quedaría? Que x es igual a, multiplicamos 5 por 2, que es en horizontal, y el resultado dividido entre 5. Este caso sería 5. Entonces decimos que x es igual a 5 por 2, que sería 10, dividido entre 5. El resultado será 2 días. Y es así como hemos resuelto nuestro ejemplo número 1. Vamos a dar solución a nuestro segundo ejemplo, el cual dice: don Juan es panadero y utiliza 10 kilogramos de harina para hacer 70 piezas de pan. La pregunta es: ¿cuánta harina necesita para 20 piezas? Bien, recuerda, hay que identificar cuáles son las unidades, cuáles son las magnitudes con las que nosotros trabajaremos en el problema. Aquí nos está hablando de dos datos principales, que son kilogramos de harina y piezas de pan. Kilogramos de harina y piezas de pan. Obviamente que entre más
kilogramos de harina, podré hacer más piezas de pan. Y si yo tengo menos kilogramos de harina, voy a poder hacer menos piezas de pan. Entonces aquí estamos hablando que es una proporción directa. Entre más harina tenga el panadero, más pan puede realizar. Entre menos harina, menos pan podrá hacer. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos identificado el tipo de proporción que es directa. Vamos a ordenar los datos. En la primera columna yo empezaré ordenando los kilogramos. Aquí vamos a ponerle harina. Y acá vamos a ponerle que es pan. Entonces en la primera columna harina, que son 10 kilogramos de harina. Por 10 kilogramos él realiza 70 piezas. Y la pregunta es, ¿cuánta harina necesita? ¿Cuánta harina? Esa sería la incógnita. Para 20 piezas. 20 piezas. Evidentemente que como es menos piezas de pan, tendrá que ser menos kilogramos. Ojo con eso, porque nos tendrá que dar un resultado menor a 10, ya que son menos panes. Bien, vamos entonces a ver que la fórmula que aplicaré será esta, la de la izquierda, porque es una proporción directa. Entonces, los datos conocidos los voy a multiplicar en diagonal. Es decir, 10 por 20 y el resultado en horizontal. Es decir, el resultado de 10 por 20 o 20 por 10 será dividido entre 70. Es decir, X será igual a 20, que son las piezas, por los 10 kilogramos dividido entre 70. X es igual a 20 por 10, que sería 200, entre 70. Y 200 entre 70 nos va a dar igual a 2.85. ¿Y qué unidades sería? ¿Qué es lo que estamos calculando? Pues son kilogramos. Kilogramos de harina. Y esa sería la respuesta del ejemplo número 2. Vamos a resolver nuestro ejemplo número 3, el cual dice: un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros? Identifiquemos primero cuáles son las magnitudes con las que estamos trabajando, que son litros y kilómetros. Distancia y litros. Litros de gasolina en este caso. Entonces vamos a recordar que de acuerdo a la cantidad de gasolina es lo que nosotros vamos a avanzar en nuestro automóvil. Si nosotros queremos avanzar 100 kilómetros, entonces tendremos que gastar cierta cantidad, como lo dice el problema, 5 litros. Pero si nosotros queremos aumentar la distancia, evidentemente necesitaremos de más litros de gasolina para poder llegar a esa distancia deseada. En cambio, si nosotros vamos a recorrer menos distancia, vamos a necesitar menos litros de gasolina. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando que es una proporción directa. Entre más kilómetros de distancia recorramos, más litros de gasolina necesitaremos. Y entre menos distancia, menos litros de gasolina. Bien, entonces ya identificamos que es una proporción directa. Ya que identificamos eso, ahora vamos a plantear el problema haciendo las columnas de los datos. Decimos primero que en una columna son los litros y en la otra columna son los kilómetros. Por 5 litros yo puedo avanzar en ese automóvil 100 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuántos kilómetros? Los kilómetros es la incógnita. Recorrerá con 28 litros. Entonces son más litros de gasolina. Esto quiere decir que serán más kilómetros los que tenga que recorrer. Dijimos que entre más litros, más kilómetros avanzaría en mi automóvil. Bien, como es una proporción directa, esta sería la fórmula que tengo que aplicar. Vamos a multiplicar siempre en diagonal con los datos conocidos. En diagonal sería multiplicar 28 por 100 y después vamos a dividir entre la cantidad restante. Por lo tanto, X será igual a 28 por 100 dividido entre la cantidad restante, que en este caso es 5. X va a ser igual a 28 por 100, que sería 2800, y esto lo vamos a dividir entre 5. Y el resultado de 2800 entre 5 será igual a 560.
¿Y qué unidades son las que estamos hablando? Pues kilómetros. Ahí está. Este sería el resultado del ejemplo 3. Entre más gasolina, obviamente voy a recorrer más de 100 kilómetros, que en este caso fueron 560 kilómetros de distancia. Vamos a resolver nuestro cuarto ejemplo, el cual dice: un granjero tiene comida para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Si compra 3 vacas más, la pregunta es: ¿cuánto le durará la comida? Bien, aquí estamos hablando que son vacas y el tiempo que le dura la comida. Evidentemente el problema nos dice que va a comprar más vacas, entonces una magnitud va a aumentar. ¿Y qué va a suceder con los días que le va a durar la comida? Si son más vacas, ¿la comida durará más o durará menos días? Pues evidentemente que entre más vacas haya que alimentar, menos días son los que durará el alimento para las vacas. Entonces, como una magnitud aumenta y la otra disminuye, estamos hablando que es una proporción inversa. Ya tenemos identificada la proporción. Ahora vamos a plantear el problema. Estamos hablando que son vacas y días que dura el alimento. Inicialmente el problema me dice que con 12 vacas el alimento dura ¿cuántos días? Pues 45 días. Ahí están los primeros datos. Después dice que si compra 3 vacas más, entonces ya no serán 12 vacas, porque va a comprar 3 más. De 12 aumentan a 15 vacas. Y la pregunta es: ¿cuánto le durará la comida? Esa sería la incógnita que nosotros deseamos calcular. Bien, entonces para dar solución a este problema, si ya dijimos que es una proporción inversa, vamos a utilizar estas operaciones, multiplicando en horizontal los datos conocidos. Los datos conocidos son los de la parte superior, es decir, 12 por 45. Y el siguiente dato faltante es el que nosotros vamos a dividir. En este caso, el dato que conocemos es 15. Por lo tanto, X va a ser igual a 45 multiplicado por 12. Y el resultado lo vamos a dividir entre 15. Entonces decimos que X va a ser igual a 540 dividido entre 15. Y finalmente 540 entre 15 sería 36. ¿Y qué unidades estamos trabajando? Que serían días. Ahí está. Evidentemente, entre más vacas va a disminuir los días. De 45 se redujo a 36 días, los que les durará la comida a las 15 vacas. Espero que te haya servido este tema sobre proporciones directas e inversas. Sin más por el momento, te pido que des like, comentes en la parte inferior si es que te gustó y te fue útil el video, y además que te suscribas a mi canal para que puedas obtener más información y más temas que te ayudarán en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.